Muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. Bueno, para continuar con la temática que hemos venido viendo durante este periodo, vamos a identificar otro método para poder dar solución a diferentes o para obtener los diferentes valores de los triángulos que tenemos. Listo. Entonces, hoy vamos a trabajar con la ley del seno. Entonces tenemos que, para solucionar triángulos que no sean rectángulos, podemos utilizar la ley del seno. Listo. Para que nosotros podamos utilizar esta ley del seno, mínimo tenemos que conocer un ángulo y su lado opuesto y alguno de los otros datos que existen en el triángulo. Siempre y cuando nosotros conozcamos esos datos, podemos dar solución al triángulo utilizando la ley del seno. Bueno, a diferencia del teorema de Pitágoras, que únicamente sirve para aquellos triángulos rectángulos, esta ley del seno se puede aplicar a cualquier tipo de triángulos. Listo. Esta ley cuenta con la siguiente ecuación, en donde tenemos que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B, que es igual a C sobre el seno de C, lo cual nos indica que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B, o que A sobre el seno de A es igual a C sobre el seno de C, o que B sobre el seno de B es igual a C sobre el seno de C. Siempre teniendo en cuenta que las letras minúsculas indican los lados del triángulo y que las letras mayúsculas me indican el ángulo del triángulo. Listo. Entonces, para nosotros solucionar cualquier ejercicio por la ley del seno, lo primero en lo que nos tenemos que fijar es que cumpla con las condiciones de los datos que tenemos, de tal manera que únicamente nos quede faltando una variable por identificar, y a partir de ella comenzamos a identificar los otros datos. Vamos a visualizarlo con unos ejemplos. Listo. Entonces tenemos el ejemplo 1. Solucionar por ley del seno el siguiente triángulo. Listo, nos están dando tres datos. Nos están dando el ángulo A, nos están dando el lado A y nos están dando el lado B. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros necesitamos para que se pueda solucionar por la ley del seno? Conocer uno de los ángulos y su lado opuesto. Para este caso lo tenemos. Conocemos el ángulo A y conocemos su lado opuesto, que sería el A. Y conocemos el lado B. Con eso completaríamos también la segunda condición, y es conocer como mínimo tres datos del triángulo. Listo. ¿Cuál de estas ecuaciones utilizo yo? Muy sencillo. Como tengo el ángulo A, el lado A y el lado B, es decir, necesito una ecuación que me esté involucrando al A y a B, que para este caso será la primera. O sea, A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B. Después de que logramos identificar esos valores de esa ecuación, lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores en la ecuación. Entonces, en vez de A, vamos a colocar el lado A, que sería 14 metros, sobre el seno de A. Entonces, como A mayúscula equivale a 34 grados, entonces sobre el seno de 34, que es igual a B, y ya sé que B vale
5,6, acá también serían metros, 5,6 metros. Entonces colocamos 5,6 metros dividido entre el seno de B, pero sucede que a B no lo conozco, es el dato que quiero calcular, entonces lo colocamos como seno de B porque es el dato que no conozco. Listo. Necesito despejar este valor, es decir, dejarlo de manera independiente. ¿Qué hago yo? Paso este seno de B a multiplicar al otro lado. Entonces acá me quedaría seno de B. Listo, que quedaría multiplicando estos valores. Pero como necesito que me quede solito, entonces este seno de 34 que acá está dividiendo, lo paso a multiplicar. Y este 14 metros que estaría multiplicando, lo paso a dividir. De esta manera me va a quedar que seno de B es igual a 5,6 que multiplica este seno de 34 dividido entre 14 metros. Metros con metros se cancelan porque son unidades iguales y hacemos la operación en la calculadora. 5,6 por seno de 34 dividido entre 14. Cuando hacemos esa operación nos va a dar 0,22. Listo. Sucede que acá tengo seno de B y lo que yo necesito calcular es únicamente B. Por lo tanto, este seno que me está estorbando lo vamos a pasar al otro lado como seno a la menos 1. Acordémonos que la clase pasada les había explicado por qué pasaba como seno a la menos 1, que se los indico de esa manera porque así aparece con mayor frecuencia en la calculadora. Entonces nos queda seno a la menos 1 de 0,22. Entonces en la calculadora apretamos Shift, seno y nos aparece seno a la menos 1. ¿De qué? De 0,22, lo cual nos va a dar una solución de 12,92. Por lo tanto, ese 12,92 equivale al valor de B. Listo. Ya tenemos el ángulo B y tenemos el ángulo A. Podemos hallar el ángulo C quitándole a 180 el valor de los dos ángulos que ya conocemos. Entonces el ángulo C va a ser igual a 180 menos 34 menos 12,92, lo cual nos va a dar un valor de 133,8, que sería el dato del ángulo C. Listo. De esta manera ya tenemos calculado los tres ángulos. Tenemos calculado el lado A y el lado B. ¿Qué es lo único que nos queda faltando? Calcular el lado C. Listo. Como ya tenemos todos los datos, podemos utilizar cualquiera de las ecuaciones que involucre C. Para este caso, yo voy a utilizar la de A sobre el ángulo, sobre seno de A, igual a C sobre el seno de C. Pero también se podría utilizar la otra ecuación, no hay ningún problema. Se tiene que llegar a la misma solución. Listo. Al igual que como hicimos inicialmente, sustituimos los datos en el ejercicio. Entonces, en vez de A, colocamos 14 sobre el seno del ángulo A, que sería 34. Igual a C, que es el dato que no conozco, entonces lo voy a dejar como C, sobre el seno del ángulo C, que ya sabemos que es 133,8. Listo. Entonces despejo
el valor de C, para lo cual este valor que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, y de esa manera me queda la C sola e independiente. Por lo tanto, C va a ser igual a 14 por que multiplica el seno de 133,8 dividido entre seno de 34. Después de que tenemos los datos bien organizados, continuamos a hacer la operación en la calculadora. Entonces, 14 por seno de 133,8. Y al valor que nos dé lo vamos a dividir entre seno de 34. Entonces, grados con grados se van y esta unidad me va a quedar en metros. Esta unidad me queda en metros. Listo. Esta operación me da 18,07. Por lo tanto, el valor del lado C va a ser igual a 18,07 metros. Listo. De esta manera ya nos quedan calculados los 3 lados del triángulo y los 3 ángulos. Listo. Ahí finalizaría el ejercicio para este caso. Vamos a visualizar un segundo ejemplo, pero se trabaja exactamente de la misma manera. Visualizamos que acá conocemos el ángulo A y el lado A. Primera condición cumplida. Y conocemos otro dato del triángulo para completar los 3 datos del triángulo. Segunda condición cumplida. Entonces podemos solucionar el ejercicio por la ley del seno. A continuación, lo que nos toca mirar es cuál de las ecuaciones nos sirve. Entonces, como involucra el A y el C, la ecuación que me sirve es aquella que tenga el lado A y AC. Aquí no es esta porque hubo como que una confusión en esto. Ah, no, qué pena. El ángulo que conocemos es el B. Está mirando esta C de ahí. No, lo que conocemos es este ángulo de acá que pertenece al 30. Por lo tanto, lo que conocemos es al ángulo B. Listo. Entonces, la ecuación que nos va a servir es aquella que involucre a la A y al B. Para este caso va a ser entonces A sobre el seno de A, que es igual a B sobre el seno de B. Listo. Sustituimos los datos, entonces en vez de A, 22,5 centímetros, en vez de seno de A, seno de 120 grados, igual a B, que no la conocemos, entonces la dejamos indicada como B, sobre el seno del ángulo B, que equivale a 30 grados. Listo. Al igual que como hicimos en este punto, vamos a despejar la B, por lo tanto este seno pasa a multiplicar al otro lado, de tal manera que va a quedar 22,5 multiplicado por seno de 30 y todo eso dividido entre el seno de 120. Grados con grados se van y me queda la solución en centímetros. En la calculadora hacemos la operación 22,5 por seno de 30 y al valor que nos dé lo dividimos entre el seno de 20, lo cual nos va a dar 13 centímetros, que equivalen al lado B. Entonces de esta manera el lado B nos queda solucionado. Listo. Como conocemos dos ángulos del triángulo, podemos calcular el tercer ángulo que nos hace falta, que sería el C. ¿De qué manera?
quitándole a 180 el valor de los otros dos ángulos que ya conocemos. Entonces el ángulo C va a ser igual a 180 menos 30 menos 120, lo cual nos da 30 grados. Entonces este valor va a ser el ángulo C. Listo. Por este lado ya nos quedó solucionado casi todo el triángulo. ¿Qué es lo único que nos hace falta calcular? El lado C. Entonces, como ya tenemos todos los datos, podemos utilizar cualquier ecuación que tenga AC y sustituimos los datos que ya tenemos. Para este caso seleccioné la de A sobre el seno de A igual a C sobre el seno de C. Entonces sustituimos los datos en donde A es igual a 22,5, seno de A, donde el ángulo A es 120, igual a C, que no la conozco, sobre el seno del ángulo C, que ya sé que equivale a 30 grados. Listo. Despejo la C pasando este seno de 30 a multiplicar al otro lado. Entonces me va a quedar que C es igual a 22,5 por el seno de 30 dividido entre 120. Grados con grados se va y hago la operación. 22,5 por seno de 30 y al valor que me dé lo divido entre el seno de 120, que para este caso me da 13 y las unidades quedarían centímetros. Entonces tengo que el lado C es igual a 13 centímetros. Listo. De esta manera me queda solucionado todo el ejercicio, ya que ya conozco el valor de los tres lados y los tres ángulos. Listo. Espero que les haya quedado clara la explicación. Esto sería todo por esta clase. En la próxima sección tendremos ejercicios sobre la temática. Un feliz día para todos, que estén muy bien.